Buenas tardes a todos. En nombre del decano, les doy la bienvenida a la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Somos la escuela de práctica jurídica más antigua de España, fundada en 1953. En la escuela dedicamos gran parte de nuestra energía a formar a personas e instituciones para abordar con éxito la transformación digital. Por eso es un auténtico honor presentar esta tarde aquí el informe Innovación y Tendencias del Sector Legal 2023 de Aranzadi la Ley. El informe es una valiosa herramienta para entender los cambios de todas las profesiones jurídicas, no solo de la abogacía. Es un informe consolidado del sector que cuenta ya con 5 ediciones. Sin más dilación, cedo la palabra a Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Corporativa Aranzadi la Ley, que nos va a dar más claves sobre el informe. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Moisés. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Quería agradecer también, por supuesto, a la Escuela de Práctica Jurídica que nos ceda este salón tan estupendo y sus instalaciones. En el capítulo de agradecimientos tengo que destacar también el respaldo que tenemos siempre del Banco Santander que patrocina este informe y algunos de los proyectos más relevantes seguramente de la Fundación Corporativa de Aranzadi la Ley, como son el Legal Management Forum, este informe de innovación y tendencias del sector legal y también el Observatorio de la Actividad de la Justicia que llevamos ya casi 15 años desplegando. Quería agradecer, por supuesto, a los 30 autores que en esta edición del informe han participado. El informe, como verán, cada año es más voluminoso, tiene más contenidos y yo creo que es una herramienta, ya lo estábamos hablando antes con los ponentes, se ha convertido en una herramienta realmente muy necesaria y muy valiosa casi para cualquier función dentro de una organización jurídica, sea un despacho, sea una asesoría jurídica interna o cualquier otro operador de nuestro sector. A los ponentes, por supuesto, me encantaría transmitirles adecuadamente el lujo que supone tenerlos hoy con nosotros y, por supuesto, también a Moisés, como siempre, que es uno de nuestros autores estrella. Y yo creo que ninguna actividad tanto de la ley como de Aranzadi como de la Fundación Corporativa pues sería posible sin el capital intelectual del que disponemos, que yo creo que es uno de los activos, no es que lo crea, es que estoy convencida, junto con el equipo humano de la compañía, es uno de los activos que nos hacen posicionarnos en el lugar que tenemos en este momento. Quería, antes de dar la palabra a los ponentes, indicar 2 cosas. Uno, el cambio de denominación que estamos teniendo en la Fundación. Ha sido la Fundación Wolters Kluwer hasta ahora, pero desde que el Grupo Carnot, como saben, adquirió los negocios de Thomson Reuters y Wolters Kluwer en España hace ya 3 meses, la Fundación debería llamarse Fundación Aranzadi la Ley. No ha habido tiempo de hacer ese cambio de denominación en el registro. Seguimos siendo oficialmente Fundación Wolters Kluwer, pero de corazón ya somos Fundación Corporativa Aranzadi la Ley. Las cuestiones que aborda este informe hacen referencia no solo a algunos de los temas que han venido tratándose en la obra en las ediciones precedentes y que siguen siendo preocupaciones y retos para el sector en el presente y de cara al futuro, sino también algunas cuestiones novedosas que marcan tendencias y que anticipan esa evolución frente a los próximos años. Hablaremos en este informe, hablamos del legal design, de los retos del metaverso, por supuesto, es inevitable hablar del metaverso y sus retos desde la perspectiva legal. El concepto de juez robot, tenemos aquí al autor a Joaquín Delgado, autor del artículo correspondiente a esta temática. La justicia del dato, que es un tema muy, muy importante y que va a transformar absolutamente cómo la justicia maneja y se aproxima al ciudadano y el ciudadano a la justicia, basado en ese manejo de grandes cantidades de datos. La inteligencia artificial cognitiva, un paso más allá en la inteligencia artificial. La tokenización de bienes inmuebles. El social washing también, ¿por qué no? Hemos hablado de ese empeño en hacer greenwashing y en hacer ver que nuestras organizaciones son muy sostenibles. Ahora está el concepto del social washing, que les recomiendo que se lean el artículo correspondiente en el libro. Y el acrónimo BANI también va a venir sustituyendo al acrónimo BUCA, hasta ahora tan en boga. BANI significa Brittle, Anxious, Non-Linear and Incomprehensible.
es decir, little débil, estamos en un contexto frágil, débil, que produce ansiedad, que no es lineal, la evolución es exponencial y además es bastante incomprensible para grandes bolsas de la población. Y luego se habla también en el informe de nuevos formatos de comunicación jurídica como los reels de Instagram, los podcasts o los shorts de YouTube. Y hay recomendaciones prácticas, por supuesto, para transitar el camino de jurista influencer, que es un tema que ya hemos tocado en el Legal Management Forum y yo creo que es bastante, aparte de todo, es bastante divertido, no solo interesante. Contamos en el informe con la colaboración de la abogacía institucional, como todos los años, pero hemos dado entrada este año y yo creo que con bastante brillantez también a representantes institucionales de la Procura y de los registros, que nos hacen una aportación muy interesante de cómo la innovación tecnológica y metodológica tiene que irse incorporando en todos los colectivos profesionales. Y bueno, y con esto les dejo ya con los 4 expertos que van a participar en la mesa redonda, que va a moderar Cristina Retana, nuestra directora de Innovación y Contenidos de Aranzadi la Ley. Me voy a leer los cargos porque de memoria no me los sé y voy a presentarlos adecuadamente a los ponentes. El stand de 3 me tengo que girar para mirarlo, Joaquín. Prefiero mirarlo en la pantalla. A ver, tenemos a Yolanda González Corredor, que es Data Protection Officer and Privacy de CEPSA, a Ignacio González Hernández, que es registrador de la propiedad y director del servicio SCOL del Colegio de Registradores de España, a Moisés Barrio Andrés, letrado del Consejo de Estado, director del Diploma de Alta Especialización en Legal Tech y Transformación Digital de la Escuela de Práctica Jurídica, y a María Aramburu Azpiri, que es responsable de transformación del área legal de Banco Santander. Todo tuyo, Cristina. Buenas tardes a todos. Del informe de innovación y tendencias en el sector legal de 2023. Solamente para aquellos que estáis escuchándonos a través de Zoom, que sepáis que vais a tener accesible un código para la descarga del informe, y para todos aquellos que estáis aquí presencialmente con nosotros también os vamos a hacer entrega para que podáis analizar en detalle no solo lo que vamos a hablar hoy, sino todo aquello, bueno, pues de los más de 30, como decimos, autores y ponentes que han colaborado y que tratan artículos súper interesantes. Empezamos, si os parece, Yolanda. Yolanda, buenas tardes. Yolanda ha tratado un tema en el informe muy interesante, que es la transición del abogado en la era digital. Y a mí me encanta el análisis que hace Yolanda en el sentido de que es un viaje, ¿no? Pero no es un viaje en el que vas a un hotel cómodo, con unas comodidades, sino que viajas con mochila y te encuentras con una serie de dificultades en el camino. ¿Qué dificultades, Yolanda, desde tu punto de vista y desde tu experiencia concreta te has encontrado por el camino? Y sobre todo a mí me gustaría saber si la tecnología es una de esas dificultades o realmente, bueno, pues te ha ayudado, ¿no?, a esa transición. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Aranzadi la Ley por darme la oportunidad primero de participar en este informe, que yo antes, desde mi otra posición, estaba deseando que lo publicaran para leerme todos los artículos, subrayarlos y demás, y de pronto me veo aquí ya metida dentro. Y por supuesto estar aquí en esta mesa con mis compañeros y con Moisés, que fue profesor mío de máster también de Derecho Digital, por lo cual es que no puedo estar más contenta y ver aquí muchísimas caras amigas que, como digo en el artículo, en este viaje que emprendí hace ya más de 6 años, pues me han acompañado, he tenido la suerte de conocer y me han aligerado mucho la mochila, porque efectivamente, como digo en el artículo, y así Cristina lo ha apuntado, cuando te embarcas en este proceso no de adaptación, sino de transformación y de salir, ¿no?, de tu zona de confort, no es fácil, y yo creo que es bueno y realista que lo digamos, ¿no? Y esos mensajes positivistas yo creo que hacen que incluso pueden ser muy dañinos. Entonces hay que ser realista, no es fácil, te vas a encontrar con muchos obstáculos, la mochila pesa muchas veces, sobre todo cuando vas sola con la mochila, entonces esa es la cuestión. Obstáculos. Pues la tecnología, la verdad, no ha sido uno de ellos, más allá de la dificultad que tienes cuando tienes que usar una tecnología que no conoces, o más que usarla, comprenderla, que yo creo que es donde está el punto, comprender la tecnología y cómo esa tecnología te puede ayudar en tu día a día. Para mí lo que me causó más dificultad
fueron, y es lo más apasionante de este proceso, son las personas. Entonces, gestionar realmente todas las expectativas, empezando por las mías propias. Gestionar mis emociones en ese momento, cuando emprendes este viaje, que lo aprendes con muchísima pasión, absoluta, desbordante, gestionar eso es complicado, porque no sabes luego gestionar la frustración que te da el no poder conseguir las cosas. Entonces, para mí yo creo que ha sido el mayor obstáculo. Muchas veces ser a lo mejor no sé si luego hablaremos del error, ¿no? Pues yo también estoy aquí para hablar de los errores, que yo creo que es muy sano y es muy constructivo hablar de los errores. Pues ser a veces tener poca empatía con los demás. Tú estás lo ves tan claro, ves que tienes que ir por ese camino de la tecnología, de la innovación, que no entiendes por qué haya personas a tu alrededor que no vean lo mismo que tú. Entonces se necesitan grandes dosis de empatía para entender el por qué no y escuchar con espíritu crítico a todas las personas que están a tu alrededor. Yo creo que ha sido sobre todo la mayor dificultad es gestionar a mí misma, ¿no? esa pasión tan grande que tienes y aterrizarla más y controlarla en ese camino. Muchas gracias, Yolanda. María, por seguir un poco con la involucración de las personas, como yo sé que también María, junto con Estefanía Calzada, que son las dos autoras, ¿no?, del artículo, también muy interesante, que recomiendo la lectura, de los 7 retos, ¿no?, en la transformación digital exitosa de una asesoría jurídica. Yo creo que la involucración de las personas, de los equipos, ¿no?, es la que realmente consigue, ¿no?, dar ese paso y ese cambio, ¿no?, en la transformación. ¿Cómo habéis logrado en el Banco de Santander que los equipos jurídicos se motiven para hacer muchos de los procesos de transformación que estáis llevando a cabo? Bueno, pues gracias también a todos por darnos la oportunidad, a Estefanía y a mí, de escribir este artículo y de estar hoy aquí en la presentación. Nosotros hemos escrito un artículo basado en la experiencia, en nuestro día a día y en lo que estamos viviendo, ¿no?, para transformar el área del Departamento Jurídico del Banco Santander España. Yo siempre digo que el cambio es un proceso que realmente está ligado con la ejecución. O sea, cambiar es ejecutar, es hacer cosas de forma diferente o hacer cosas diferentes. Por tanto, al final, en los procesos de transformación se habla mucho de la tecnología, que es importante, es un facilitador, nos ayuda a cambiar, pero realmente la clave está en las personas, en que quieran cambiar, ¿no? Es un proceso difícil. Yo diría que el cambio siempre viene mal. Nunca nos viene bien cambiar, tenemos que dejar de hacer lo que hacemos y empezar a aprender cosas nuevas y siempre intentamos encontrar excusas. Es algo natural en las personas, ¿no? Y en este caso, en este colectivo, que yo diría que es un colectivo, el de los letrados, permitirme decirlo así, pues un colectivo que yo creo que está tradicionalmente alejado de la tecnología, pues bueno, la dificultad quizás es un poquito mayor, ¿no? Pero dicho eso, el proceso de cambio, como digo, no es de un día para otro, requiere en sí definir una serie de objetivos, definir iniciativas, medirlas, ver cómo estás haciendo y ir ajustándolo, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es transmitir la necesidad, la urgencia de cambiar. O sea, la gente tiene que entender que hay que cambiar y hasta que eso no lo acepte, pues es difícil, ¿no? La pandemia nos ayuda muchísimo en el proceso de transformación. Yo antes de la pandemia empezaba a intentar convencer, ¿no?, a todos los letrados de que teníamos que empezar a trabajar en la nube, con herramientas de colaboración. Todos me miraban con cara muy extraña, no entendían para qué, si les iba bien, ¿no?, tal y como trabajaban con su correo, con sus papeles en el cajón. Llegó la pandemia y nos quedamos todos en casa y empezaron a entender por qué era importante empezar a utilizar las herramientas de colaboración y por qué era importante tener todo en la nube, ¿no? Bueno, pues esa urgencia es necesario trasladarla para que la gente se motive. Es importante dar ejemplo. Al final los mensajes no se pueden quedar en un mensaje vacío o en un documento, una presentación. Hay que acompañarlo con el ejemplo y si viene desde arriba, pues siempre ayuda a que la gente también imite el comportamiento y cambie. Yo también digo que comunicar, comunicar y comunicar. Comunicación simple, sencilla y transparente. La gente necesita saber por qué hay que cambiar, el porqué de las cosas. Hay que convencer a las personas, ¿no? Formarlas en el uso de esas herramientas, tienen que saber cómo utilizarlas y acompañarlas en el momento de la verdad. Que no se sientan solos y que de alguna manera sientan que estamos ahí, que les ayudamos en esos primeros momentos en los que se enfrentan a la nueva herramienta.
Involucrar a las personas desde el principio de los proyectos, o sea, tienen que estar ahí en las definiciones, aportando ideas, soluciones. Esa gente es fan del proyecto, esa gente va a ser la primera en adaptarse y además nos va a ayudar a que contagien al resto. Por lo tanto, involucrar a las personas en los proyectos, ¿no? Y yo diría que, lógicamente, una de las grandes barreras que tenemos es trabajar en silos. En un proceso de transformación tenemos que buscar la colaboración de los equipos, de los departamentos, y una gran barrera que nos encontramos es el trabajo en silos, ¿no? Y tenemos que encontrar esas sinergias, tenemos que desarrollar sobre lo que ya está desarrollado, tenemos que aprovechar el conocimiento de otros compañeros. Bueno, hay muchas herramientas, ¿no?, que nos ayudan a facilitar esa colaboración, pero lógicamente un modelo organizativo basado en, bueno, pues en equipos multidisciplinares con objetivos comunes, lógicamente ayuda a que todos remen en la misma dirección y que al final, pues el cambio, como digo, esa ejecución, pues sea un éxito y llegue a buen término. Muchas gracias, María. Y cambiando un poco en un ámbito completamente diferente, ¿no?, como pueden ser los registradores, tenemos aquí a Ignacio, que ha escrito también un artículo muy interesante sobre cómo se están abordando los diferentes proyectos de innovación que está haciendo el Colegio de Registradores de España, y que yo creo que, bueno, es interesante que nos indiques cómo se está abordando esos proyectos, que hay muchas iniciativas, que algunas desconocidas, yo creo, y se están abordando, y creo que también estáis trabajando mucho, ¿no?, en esa transformación digital en el ámbito registral. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación por dejarnos participar en este informe y enhorabuena, porque la verdad es que no me lo podía leer entero, pero todo lo que me he leído me parece súper interesante. También gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por poner este salón maravilloso. Pues la transformación digital la estamos abordando desde una perspectiva absolutamente necesaria para los registros. Los registros de la propiedad somos ya, y el Colegio Registrado es una institución que tenemos más de 150 años y que, sin embargo, en los últimos años nos hemos ido adaptando perfectamente a todas las nuevas tecnologías y a la digitalización. Y además estamos también preocupados por la brecha digital, es decir, todas las oficinas registrales que están situadas en todo el territorio español intentan también prestar servicios de asesoramiento a los ciudadanos, así como la presentación de impuestos en las comunidades autónomas que tenemos la gestión de las oficinas liquidadoras, para poder ayudarles en todos los trámites que se pueden hacer todos telemáticamente. Ya desde hace muchos años se sustituyó la pluma por la máquina de escribir, los ordenadores, se digitalizó todos los archivos, se pasó a la firma electrónica, la interconexión de los registros, la posibilidad de publicidad telemática a través de la página web o de la aplicación que tenemos, y prácticamente, absolutamente todo es telemático. Con lo cual, ¿en qué momento estamos ahora? Un registro totalmente electrónico, no solo los registros de la propiedad mercantil y bienes muebles, también los demás registros que tenemos encomendadas su llevanza, como es el registro de titularidades reales, que suministraremos información al registro central de titularidades reales que llevará el Ministerio de Justicia en breve, que, como sabéis, determinamos a través del depósito de cuentas. Los administradores tienen la obligación de determinar quién es el titular real, indispensable para la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Los registros públicos concursal, el registro de condiciones generales de la contratación. Igualmente prestamos servicios, todo electrónico, como pueden ser, somos prestadores de servicios de certificación y, por lo tanto, tenemos la posibilidad de emitir certificados, firma electrónica cualificada. En este sentido, es muy importante tener en cuenta EIDAS 2, el reglamento en el cual se establece precisamente una nueva regulación y abre un poco el abanico respecto al certificado de identidad digital de las personas físicas y jurídicas, así como a los certificados electrónicos de atributos. Tenemos el sistema de información geográfica en el Colegio de Registradores, que permite establecer capas de circunstancias de las fincas, como huellas de carbono, huellas acústicas, otras muchas circunstancias que se pueden incorporar todo esto con medios electrónicos. Dentro del artículo señala Nuria Meller dos circunstancias que el Ministerio de Justicia en materia de derecho concursal va a tener que afrontar y que nosotros ya hemos ido avanzando. Una es la herramienta de previsión de insolvencia, que a través de nuestro Centro de Procesos Estadísticos, junto con el registro mercantil, a través del depósito de las cuentas y el registro público de concursal, hemos desarrollado una herramienta que, mediante datos cuantitativos y cualitativos, determinamos la posibilidad de que una empresa entre en situación de insolvencia con una efectividad superior al 90%. Y luego otra
otro aspecto del portal de venta de unidades productivas, que es una herramienta de publicidad de manera totalmente electrónica que permite dar publicidad a las unidades productivas en procesos de concurso todavía, pero pues, esperemos que también pueda ser antes, y también por medios electrónicos. Y respecto a la administración, una absoluta colaboración con la administración, todo en el ámbito de la digitalización y de los conectado todo telemáticamente y todo electrónico. Estamos dentro del sistema de interconexión de registros con las administraciones, de tal manera que todas las comunicaciones que se llevan a cabo con los ayuntamientos y demás administraciones se llevan a cabo de manera telemática, dejando constancia y fehaciencia de todo ello. Estamos en el kit digital asesorando para poder entregar las subvenciones dentro del plan de recuperación y resiliencia para poder llevar a cabo las adjudicaciones de los millones correspondientes a kit digital. Y luego, por último, en materia de legislación, se estudia constantemente a través de la Comisión de Innovación, de la que yo formo parte, todas las iniciativas legislativas, tanto a nivel europeo, el EIDAS 2 todavía no se ha publicado, se publicará en breve, el reglamento MICA en materia, en España, el proyecto de ley Mercado de Valores, que como sabéis introduce por primera vez la posibilidad de emitir acciones en DLT como bienes fungibles, igualmente la ley de eficiencia digital, que nos afectará directamente a los registradores y que posiblemente ya se termine definitivamente con el papel, que se sigue utilizando, pero que, como os digo, todo es electrónico. Y por último, la transición al Plan 2030 de digitalización, transformación digital, basada en el dato, que como señala María en su informe dentro de las claves, la segunda de ellas es la importancia de los datos, no solo obtener los datos, sino tratarlos y la calidad de los datos. Y entendemos necesariamente que colegios registradores de la propiedad mercantil, con todos los datos que manejamos, necesitamos tratar esos datos y darles calidad en base a la calificación registral y a aplicación de todos los principios hipotecarios que dan seguridad jurídica. Perdón si me he extendido mucho. No, yo creo que va a ser difícil repetir, ¿no? Lo que también has condensado y explicado. No, la verdad es que, bueno, yo creo que hay muchas cosas que desconocemos y que es interesante también que, bueno, pues que estemos saltando de todos los avances que se están haciendo en todos los ámbitos. Yendo al tema del artículo de Moisés, que la verdad es que trata los desafíos legales del metaverso y toda la naturaleza, tanto jurídica y técnica, ¿no?, que hay alrededor del metaverso, a mí me gustaría que Moisés, por favor, nos definieras lo que es el metaverso, o yo no sé si tendríamos que hablar de metaversos en plural. Muchas gracias, Cristina. La verdad que ha sido una satisfacción volver a participar en el informe y ocuparme de un tema que está muy de moda, ¿no? ¿Qué es el metaverso? Estamos ante un nuevo Internet, ¿va a ser el dorado? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a suponer? El metaverso es una aplicación de Internet. Una aplicación de Internet como el correo electrónico, como las páginas web o como el vídeo en streaming. Por tanto, sin Internet no tenemos metaverso y no tenemos nada. ¿Qué nos permite el metaverso? El metaverso nos permite un ecosistema virtual y tridimensional para que los usuarios podamos interactuar en él. De momento destacan sobre todo en el ámbito de los videojuegos, en el ámbito de los eSports, pero también se podrá entablar relaciones económicas, relaciones sociales, en definitiva, las mismas relaciones que hoy desplegamos a través de Internet. Hoy, en 2023, tenemos metaversos en plural. Los metaversos son la versión 2.0 de las redes sociales y las plataformas digitales que todos utilizamos. Estas, como ustedes saben, funcionan en 2 dimensiones. Con el metaverso pasarán a ser en 3 dimensiones. ¿Cómo se va a hacer? Pues utilizando una serie de tecnologías que ya están presentes. Fundamentalmente, todo el paraguas de tecnologías agrupadas dentro de la inteligencia artificial, los sistemas de realidad extendida, los gemelos digitales y también las tecnologías de registro distribuido, las DLT, a las cuales pertenece blockchain. Además, a diferencia de lo que sucede con Internet, necesitamos un dispositivo específico, como mínimo unas gafas, aunque para obtener una experiencia más real hace falta un traje áptico de cuerpo entero. A medio plazo, el metaverso con mayúsculas de nombre propio aspira a interconectar los metaversos existentes. Es decir, pues lo que hizo Internet con las páginas web. A medio plazo,
deberemos poder, por ejemplo, usar un mismo avatar en todos los metaversos existentes. O si compramos una gorra en Nike, pues la deberíamos poder vestir en todos los metaversos. También a medio plazo el metaverso aspira a crear todo un nuevo mundo virtual que complemente, mejore o incluso, según los más optimistas, que sustituya al mundo físico. Veremos. Queda mucho desarrollo tecnológico por hacer. Tenemos que lograr simular olores o sabores, por ejemplo. Todavía no lo hemos conseguido. Concluyo ya, para no extenderme demasiado. Estamos en un momento como ocurrió con la aparición del PC en el año 81. Van a surgir nuevos usos que todavía no podemos ni siquiera imaginar. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. La verdad es que me encanta oír la definición que hace de metaverso, porque es verdad que nos aclara muchísimo, ¿no?, el concepto que podemos tener. Y yendo a una tecnología también pues, novedosa, como puede ser blockchain, me gustaría, Ignacio, que nos comentaras en el ámbito registral, que yo creo que es de los ámbitos en los que sí se ha avanzado más en el blockchain, en la aplicación práctica del blockchain. A mí me encantaría que nos contaras un poco qué estáis haciendo en el ámbito del proyecto Recturi y también en toda la parte de plataforma de compliance, que creo que estáis utilizando blockchain. Bueno, parto de tu primera clave de transformación, de que la tecnología es un medio, no es un fin, y lo importante son las personas, que tenemos corazón. El blockchain es una tecnología con unas características especiales que produce una serie de efectos muy interesantes y que, por supuesto, entendemos que deben de ser aprovechados para unirlos a nuestras utilidades y para contar con ello. Sin embargo, normalmente todas las novedades tecnológicas que probablemente impliquen mucha mayor velocidad, en este caso en el tráfico, es necesario conjugarlo con la seguridad, ¿no? Entonces, luego hay que tener muy en cuenta todos los sistemas de seguridad jurídica, que no es lo mismo en Estados Unidos que aquí, que existe un sistema de seguridad jurídica con una estructura y un funcionamiento, creo, a mi modo de ver, que ha aguantado muchas crisis y que sigue aguantando y que está totalmente adaptado a los nuevos tiempos. Desde un punto de vista de tecnología, blockchain como tal, que no voy a entrar a analizar lo que está muy bien escrito en el libro que dirige Moisés de Legal Tech. Lo llevan a cabo mis compañeros Charo Jiménez y Jesús y Jimena y Silvino, y explican muy bien lo que es la imposibilidad de que el blockchain, o a nuestro modo de ver, según el sistema jurídico que existe en España, pueda sustituir a los registros de la propiedad o mercantil o de bienes muebles. Y esto por varios factores, principalmente porque el control algorítmico que se lleva a cabo a través de blockchain no puede acreditar que ha tenido lugar un hecho y dar ciencia de ese hecho y esos datos que puedan constar en el smart contract, pero no hay una calificación de una persona, del registrador, que pueda acreditar que esos hechos son válidos y legales y conforme a la ley dentro de todos los matices que pueda haber. Existe una lista enorme que podría explicar de otras circunstancias, como la imposibilidad de llevar a cabo ejecuciones o realizaciones forzosas a través de sistemas de registros distribuidos, precisamente porque son distribuidos y no existe autoridad central que pueda contener las claves de los tokens para poder llevar a cabo la ejecución. Me preguntabas por dos proyectos en concreto. Simplemente estamos intentando adaptar la tecnología blockchain y sus efectos a determinados procesos. Uno de ellos es el proyecto Recturi, que iniciamos ya hace unos años ante los problemas de los usos turísticos que producen, tanto en el sentido de desconocimiento de quién es el verdadero titular, que alquila dentro de las plataformas sin ninguna garantía y por lo tanto se producen numerosas estafas, y luego también el problema que puede producir en las comunidades de propietarios, todos los problemas que genera, y también la despoblación, se ocupan todos los inmuebles del centro para destinarlos a aprovechamientos turísticos y los lugareños se tienen que desplazar. Bueno, ante esto hicimos un proyecto de registro jurídico nacional de usos turísticos en el que precisamente se pudiera
podrían inscribir estos usos a través de las previas correspondientes licencias, hacerlo constar si se quisiera en el registro de la propiedad y controlar en todo caso el cedente, el cesionario y estar conectados constantemente con las administraciones, con la policía, para que tuvieran conocimiento de quién está ocupando para evitar las actuaciones que se pueden llevar a cabo como como tráfico de drogas o cualquier otra, puesto que nos está identificando, a diferencia de los hoteles, quién son los verdaderos. Se usaría el blockchain para dejar evidencia, es decir, como soporte, dejar evidencia de los datos, de que en una determinada fecha, una determinada persona está ocupando un determinado inmueble. Esto sería un supuesto. Y otro que publicábamos, si me extiendo mucho me cortas con toda confianza, que publicábamos a finales de año en un acuerdo de colaboración con Iberdrola, Deloitte, Instituto de Oficiales de Cumplimiento, una iniciativa promovida por Iberdrola ciertamente interesante, que es Compliance, una plataforma de compliance. Desde el 2015, como sabéis, se estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas y entonces se venía observando que cada corporación o cada empresa o cada sociedad, toda la documentación relativa a cumplimiento normativo no tenía estandarizada, no tenía en un mismo formato que pudiera compartir fácilmente. Y surge, por lo tanto, un proyecto que a través de una plataforma, un entorno web en el colaborativo en el que se pueda hacer constar, se pueda acceder a esa información, una podrá estar directamente publicada, otra será privada, ya termino, se pueda, quien quiera contratar con una empresa, tener directamente la posibilidad de obtener todos los documentos relativos a compliance o cumplimiento normativo. Igualmente aquí se usaría, probablemente salga en junio de este año, se usaría la tecnología blockchain como muestra de evidencia que en materia de cumplimiento normativo tiene mucha importancia, es decir, acreditar que una determinada compañía tenía depositado en ese momento un determinado documento de compliance a fin de poder acreditar. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesantes, la verdad, los ejemplos. María, una de las, yo creo, de las líneas de trabajo que están bastante extendidas, ¿no? Y que son una necesidad constante es pensar cómo podemos automatizar ciertos procesos en el ámbito legal. Que aquello que la tecnología puede ayudar, puede a veces sustituir, porque es una actividad que se puede sustituir por la tecnología, otras veces la actividad, pues la tecnología lo que va a dar es el soporte, ¿no? Para hacerla más eficiente o hacerla en un tiempo más reducido. En toda la parte de automatización de procesos, ¿qué proyectos estáis desarrollando en la asesoría jurídica del Banco Santander? Yo creo que son interesantes que nos puedas compartir. Bueno, pues efectivamente, al final, en una organización como la nuestra, de más de 150 años, imaginaos la mochila que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Entonces, lo primero que pensamos, ¿no? Cuando abordábamos el programa de transformación era, una vez que habíamos conseguido empezar a trabajar de una manera colaborativa y con todo en la nube, el siguiente paso era la optimización de los procesos. Y esa optimización, al final, nos ha obligado primero a hacer una revisión de todos nuestros procesos y realmente pensar si siguen siendo válidos y sobre todo su adecuación al entorno al que estamos viendo ahora, en el que nos está exigiendo ser mucho más ágiles en nuestro time to market, tenemos que ser mucho más eficientes internamente y manteniendo los niveles de calidad que nos exige el negocio y el cliente, ¿no? Entonces, en esta situación, a eso se une también la carga de trabajo que ha crecido de forma exponencial. O sea, los millones de clientes que tenemos, que siguen creciendo, las cuentas que siguen creciendo y los documentos que tenemos que estar gestionando en nuestro día a día. Y eso nos hizo replantear también la forma de trabajar. No podemos seguir trabajando de forma manual y no podemos seguir gestionando con el correo electrónico. Entonces, lo primero que, insisto, que tuvimos que hacer es esa revisión. Simplificar los procesos y automatizarlos en todas esas tareas que aportan poco o nada de valor y que realmente necesitamos liberar tiempo para que nuestros letrados puedan dedicarse a lo que realmente importa, ¿no? Aparte de que todos los procesos manuales, al final, el riesgo que tienen de cometer errores es también muchísimo mayor. Hemos trabajado en proyectos de automatización de tareas básicas, pero que han sido muy importantes dentro del área. Por ejemplo, los informes jurídicos de testamentarías que elaboramos, pues antiguamente se hacían manualmente por el letrado, a día de hoy son automáticos. Toda la información se precarga con todos los datos que tenemos del sistema, los datos del heredero, de los fallecidos, el propio certificado de posiciones, todo se calcula, se carga
y el reparto se hace así. El letrado se tiene que encargar de revisar que eso es correcto y si tiene que hacer alguna modificación, hacerla, ¿no? O, por ejemplo, las alertas de prevención de blanqueo de capitales, pues lo que tenemos son unos robots que lo que hacen es buscar indicios en nuestras bases de datos y con esas alertas dar la información al especialista para que haga el análisis, ¿no? O sea, en definitiva, como digo, es todas esas tareas que no aportan valor, automatizarlas y ser mucho más eficientes y reducir también los errores. Hemos trabajado también en colaboración con la ley en un proyecto que ha sido crítico en nuestra área, que estaba orientado a, bueno, a la digitalización de la gestión documental. Como decía, el documento es quizás el bien, ¿no? más habitual dentro del trabajo de un letrado. Y en este caso teníamos un problema y es que nuestro modelo de plantillas o modelo de contratos estaba basado en Word, en los documentos Word. Teníamos más de 1000 plantillas relacionadas con los modelos contractuales que eran Words que se habían ido creando pues, a lo largo de la vida de los contratos, del banco, del negocio y que teníamos que estar manualmente actualizándolos con la actividad y los cambios regulatorios que estamos viviendo cada día. Os podéis imaginar que esa labor era muy tediosa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hemos implantado el año pasado es una plataforma web basada en una biblioteca de cláusulas reutilizables, de manera que bueno, nuestros contratos están, de alguna manera tienen bebidas esas cláusulas, nos ayuda a homogeneizar los contratos y nos ayuda a facilitar el mantenimiento de los mismos, ¿no? Y además con el sistema de alertas que tenemos nos avisa cuando hay un cambio, un precepto legal, de manera que el letrado puede poner foco en esos posibles cambios que se han producido y realizar o ejecutar las actualizaciones. Insisto, un proyecto que ha sido muy importante y que ha cambiado mucho la forma de trabajar en nuestra área. Y luego lo que estamos haciendo también es automatizar los procesos, ¿no? Bueno, la herramienta más utilizada en el área hasta hace muy poco era el correo electrónico y todo se hace por correo electrónico, todo se envía por correo electrónico y se recibe por correo electrónico. Los miles de correos electrónicos que hay te permiten ejecutar, pero no te permiten gestionar. No tenemos datos, no tenemos trazabilidad, no sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es implantar soluciones basadas en BPM para tener una visión end-to-end del proceso, tener datos y saber lo que está pasando y poder a partir de ahí pues mejorar en esas partes del proceso que seguramente que tienen todavía recorrido de mejora, ¿no? Y especialmente cuando un proceso es complicado, involucra a muchas áreas o muchos equipos, pues es una necesidad urgente que tenemos y que estamos abordando ahora mismo, ¿no? Y por último, pues deciros también que lo que estamos también implantando últimamente es inteligencia artificial. Al final, en este proceso de automatización de los procesos, entendemos que la inteligencia artificial y la interpretación natural del lenguaje nos ayuda a gestionar documentos, textos de forma masiva, ¿no? Para nosotros pues, la aplicación es muy clara en la gestión masiva de las demandas que recibimos. Podemos extraer información, podemos priorizar la gestión y podemos tomar decisiones pues, basadas en datos y seguramente hacerlo muchísimo mejor. Yo creo que la inteligencia artificial es algo que empieza a madurar y que vamos a empezar también a invertir de una forma mayor. Gracias, María. La verdad es que yo creo que siempre tenemos que pensar, ¿no?, que la tecnología suma, no sustituye, sino que hace que podamos hacer las cosas de una manera mejor, ¿no? Yolanda, en todos estos procesos de cambio, por tu experiencia, siempre al final tenemos que adaptarnos a un nuevo entorno, tenemos que, bueno, pues escuchar, aprender de nuestros errores. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros en CEPSA? Bueno, el proceso que, como explicaba en el artículo, para mí el error forma parte de la innovación. O sea, es impensable hablar de innovación si no somos conscientes que nos vamos a equivocar y que tenemos que aceptar ese error como parte del proceso. Entonces, es verdad que nosotros no tenemos cultura del error, de equivocarnos, y nos da mucha rabia equivocarnos, y de hecho lo que hacemos es normalmente ocultar los errores, disfrazarlos, y no lo vemos, bueno, sino tanto como una oportunidad, que en mi opinión sí que lo es,
normalizar eso el error. Sabemos que cuando vamos a salir de esa zona de confort va a haber muchas posibilidades que en todo ese proceso, pues procesos que has comentado María, nosotros por ejemplo también estuvimos entrenando un algoritmo para revisión de documentos jurídicos y no nos fue bien. Y entonces eso forma parte, no lo podemos decir que es un error, sino todo lo contrario. Aprendimos que eso no era para nosotros o ese momento no era para nosotros y seguimos avanzando en la innovación. Entonces ese error tiene que formar parte de nuestro proceso. Es verdad que también es muy fácil, y yo creo que es justo decirlo, que animamos a la gente, animamos a los equipos a innovar, pero estamos viviendo en un entorno de urgencia constante, de inmediatez constante, y para innovar necesitas tiempo para pensar. Entonces, en esa inmediatez y en esa urgencia no puedes salir, pocas veces te puede salir la innovación realmente. Entonces, tenemos que dejar también a las personas no con esa presión constante de tienes que innovar si continuamente también estamos viviendo con esa criticidad continua y darles esa oportunidad, tener entornos seguros de error, o sea, me equivoco, pero es que además lo digo, aprendo en este viaje, pues eso, con mi mochila, pues he ido por un camino pues que no era el adecuado, pues porque tenía que subir una montaña y no tenía las botas adecuadas en ese momento, pues o no tenía alguien que me cogiera de la mano para subir a la montaña. Bueno, pues cuando vuelva otra vez a ese camino, o me cojo otro camino, o me pongo las botas, o me llevo a alguien conmigo. Entonces, todo ese proceso de aceptación del error, que es muy complicado porque es un cambio de mentalidad, tiene que venir en las organizaciones, de mostrar sitios seguros, de compartir el error entre todos, de no penalizarlo. Somos muy por supuesto, de alegrarnos por los éxitos, y es verdad que cuando te vas a iniciar un proyecto, por supuesto que piensas en el éxito y pocas veces pensamos en el que pues seguramente nos vamos a equivocar, y si realmente lo tienes en tu mindset, pues será mucho más fácil que lo aceptes y que sigas caminando, y que no sea para un obstáculo que te paralice y que te desmotive para seguir. Entonces, bueno, eso es lo que pues prueba error muchas veces. Es que la innovación es que no hay otra, pero es verdad que tenemos que dejar a las personas su tiempo para innovar, su tiempo para pensar y su tiempo para equivocarse. Sí, muchas veces el error nos hace llegar a la solución buena, ¿no? Que si no hubiéramos tenido el error, sí. a lo mejor nos habíamos quedado en el camino. Sí, no, es que es fundamental, de verdad, pero es verdad que nosotros no tenemos esa cultura. Es verdad que, bueno, pues compartiremos más o menos, pero es verdad que pues Estados Unidos están muy acostumbrados a tener unos foros casi de compartir entre todos los errores en organizaciones, en aprender en los errores, y eso es una cosa cultural, y a nosotros pues eso nos cuesta más trabajo, pero yo creo que vamos en el camino pues porque la innovación no puede surgir y no podemos avanzar si no nos vamos a equivocar, y estamos seguros que cuando nos vayamos a equivocar eso no nos van, como si dijésemos, a regañar o a no premiar por esto, ¿no? Moisés, a mí cuando te oigo hablar del metaverso, leo los artículos sobre el metaverso, siempre me surge la duda de qué aplicaciones prácticas puede tener en el mundo de la abogacía, en el mundo legal en general, y si deberíamos estar formándonos, y te lo pregunto aquí como director del diploma de alta especialización en Legal Tech y transformación digital, ¿deberíamos formarnos en metaverso? ¿Cómo podemos formarnos? ¿Deberíamos practicar en el metaverso? ¿Comprarnos unas gafas? ¿Qué tenemos que hacer? Muchas gracias. Voy a ser muy telegráficamente para que podamos después tener tiempo para el coloquio y además podamos disfrutar el vino español. Ya tenemos algunos prototipos en el ámbito de la abogacía, fundamentalmente, pues ¿para qué? Para favorecer salas de reuniones y también para favorecer juicios simulados. También, para todos los operadores jurídicos, tenemos que ser conscientes de que el metaverso abre un nuevo canal de prestación de servicios. En el diploma, que mañana inauguramos la 4ª edición, tenemos la fortuna de contar este año con 2 grandes profesionales para tratar precisamente todos estos aspectos. José Luis Zimmerman, que es Head of Legal de Meta de Facebook, nos va a explicar los productos que Facebook está desarrollando aquí. Y Rodolfo Tesone, que es abogado digital y presidente emérito de NATIC, nos va también a desgranar los retos jurídicos que plantea. Yo hace unas semanas acudí invitado al Colegio de Abogados de Orihuela
y una letrada me comentaba después que ella se dedicaba al penal económico y que se había tenido que meter de lleno en ciberdelitos porque los clientes le llegaban con ciberdelitos desde estafas de clonación de tarjeta de crédito, suplantaciones de identidad, y que si no se metía con eso, claro, perdía clientes, y me agradecía además por las claves que había brindado un libro mío. Yo me quedo con esta reflexión también. Los metaversos inauguran nuevas oportunidades de asesoramiento legal, desde armar las arquitecturas contractuales, negociar los aspectos de propiedad intelectual, pero también los nuevos ciberdelitos que van a surgir. Por tanto, nos tenemos que adaptar, porque de la misma forma que las redes sociales, las plataformas ya generan litigiosidad, lo mismo va a suceder con el metaverso. Aquí lo dejo. Muchas gracias. María, muy brevemente, porque tenemos poco tiempo para tener un ratito para las preguntas que nos queráis hacer desde el chat online, os invito para que las vayáis escribiendo, y también a todos los que estáis aquí presentes. Pero hemos hablado antes de un tema que yo creo que es muy importante, que son los datos. Lo ha mencionado Ignacio, lo mencionas tú en el artículo. ¿Los datos son realmente un desconocido? ¿Se usan los datos para gestionar, para saber dónde tenemos un cuello de botella, cómo mejorar, dónde poner el foco en un momento dado? ¿O todavía estamos en un momento en el que tenemos que ponerlo como prioridad? Es un gran reto por lo menos en el área jurídica. Y creo que lo comentábamos en el artículo, al final datos tenemos de sobra datos, tenemos herramientas, todas las que podemos imaginar y más. Tenemos modelos de gobierno de protección del dato. El problema que tenemos es el uso del dato. Yo no sé si es por el miedo que tienen los abogados al número, pero no entienden, o sea, no tenemos la cultura del dato. Nos falta entender qué es lo que nos ofrece el dato. O sea, sabemos qué hacemos, tenemos cuadros de mando todos para saber la actividad que ejecutamos, pero no sabemos cómo lo hacemos. No sabemos dónde estamos, tenemos pequeños errores, porque al final existen los errores en los procesos y no sabemos cómo lo hacemos. Insisto, yo creo que esa tradición de utilizar el correo nos ha llevado a este punto en el que no tenemos datos, por lo tanto no hay seguimiento. Hay una frase que a mí me encanta y es que lo que no mides no puedes mejorar, ¿no? Y en este caso yo creo que nuestro problema es el uso del dato. Como decíamos, la tecnología es importante, pero mientras las personas no cambien de forma de pensar, no cambien de hacer las cosas, la forma de hacer las cosas, la transformación no se va a producir. Y en nuestro caso, uno de los grandes retos es ese, entender la oportunidad que tenemos delante de nosotros con el uso de los datos. Yolanda, ¿los datos nos pueden ayudar a mejorar nuestra faceta de business partner del mal llamado cliente interno en la asesoría jurídica? Sí, que sabes que no me gusta nada. Ya lo sé, lo sé. Por supuesto que sí. O sea, al final los negocios están muy acostumbrados a hablar de datos, a manejar datos y nosotros también entender los datos nos acerca a ellos. Si queremos estar en una posición de igualdad con los negocios, no hablar de cliente interno porque ya el lenguaje nos está hablando de una posición totalmente no equilibrada entre, yo hablo como asesoría jurídica, como in-house y los negocios. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a manejar los datos, a saber cuál es el valor de los datos, a saber leer en los datos, y eso es fundamental para acercarte al negocio. Para mí, por ejemplo, una de las mayores satisfacciones de todo este proceso ha sido acercarme y colaborar con el área de transformación digital, que son todos ingenieros de datos, son científicos de datos y están con datos. Y entonces llegar a ese que hablábamos antes de la diferencia del lenguaje, ¿no?, entre los abogados y los tecnólogos, que yo creo que cada vez estamos mucho más cerca y es un poco, esa es mi opinión. Y entonces el dato yo creo que es el punto en común entre los negocios y nosotros como abogados, que tenemos que dar respuesta ahora mismo a esas nuevas necesidades, a esos retos que se nos plantean en el día a día y que tenemos que tomar decisiones con los datos. O sea, es que imaginaros el potencial que es con el expertise que tenemos los abogados. Si eso además le sumas unos datos que te van a dar una rigurosidad a tomar decisiones, es que ya no hay robot que te sustituya, seguro, porque vas a tener además potenciar esas mal llamadas soft skills, ¿no?, que pongo como power skills, que también nos van a hacer marcar esa diferencia entre los robots y nosotros. Y por supuesto que los datos va a ser ese lenguaje común que tenemos que acostumbrarnos a saber leer, a identificar y no verlo además como
como un enemigo, sino pues con un desafío y con un reto apasionante que tenemos que llevar adelante. Muchas gracias. Ignacio, una última pregunta también en el ámbito de lo que estáis haciendo. Sé que tenéis desarrolladas muchas funcionalidades y tanto en la plataforma web como en las aplicaciones que habéis desarrollado para dispositivos móviles, que yo creo que son interesantes también que nos puedas compartir. Sí, muy brevemente. Bueno, pues aparte de todas las conexiones telemáticas que tenemos con las administraciones y con, por supuesto, los notarios, en la página web, aparte de otras muchas posibilidades como solicitar información, notas simples o certificación, se puede llevar a cabo la presentación de documentos telemáticos en el registro de la propiedad. Con que tengas certificado electrónico cualificado, se pueden presentar ciertas instancias como la instancia de heredero único, cancelación de usufructo, se pueden presentar directamente por medios de manera telemática en el registro de la propiedad. Respecto a la aplicación, os señalo una de ellas, una de las funcionalidades de la aplicación es la posibilidad de, a través de la geolocalización, si tú te encuentras situado en una determinada calle o una ciudad y quieres solicitar una nota simple de una vivienda, te geolocaliza. Si es un bloque, tú al poner el número te sale luego todos los pisos que hay y puedes directamente solicitar la nota simple sobre la finca que necesitas. Eso por mencionarte algo. Simplemente antes de terminar quería resaltar una cosa que ha dicho Moisés antes de los ciberdelitos, que efectivamente la gran cantidad de ciberdelitos dentro del fraude financiero cada vez es más, prácticamente la mayoría en el ámbito son ciberdelitos que se producen principalmente puesto que se saca directamente el dinero fuera de España, con lo cual perseguirlo es mucho más difícil. Muchas gracias. Moisés, tengo muchas preguntas sobre el metaverso, todos tenemos, voy a dejar que la audiencia te las haga. Yo te quiero hacer una última pregunta sobre ChatGPT. ¿Vale? Estamos oyendo hablar muchísimo en los últimos días, de hecho, cada día tenemos noticias nuevas, ahora surge Bard, ayer leía yo de Prometeo, ya me pierdo un poco con todos los nombres. Como experto en Legal Tech, me gustaría también que nos explicaras un poco la aplicación práctica que ves a ChatGPT en el ámbito legal. Muchísimas gracias, Cristina. Efectivamente, yo estoy convencido que ChatGPT va a revolucionar la búsqueda de información y, por supuesto, la búsqueda de información jurídica. Yo opino que ChatGPT puede producir un tsunami comparable al que produjo la burbuja de las .com. A medio plazo, probablemente, en lugar de usar un buscador tradicional y tener que enfrentarnos a una larga lista de resultados, directamente nuestro asistente personal nos dará la respuesta. ¿Cómo? Pues veremos si se seguirá financiando con contenidos patrocinados o habrá que pagar una suscripción mensual, como hacemos con las plataformas de streaming, por ejemplo. Esta semana Microsoft ha presentado dos avances muy relevantes, además materializados en prototipos de software. Uno, presentaba una versión beta de su navegador web que se puede probar. Aquellos que estamos dentro de su programa Insider podemos acceder a esas novedades. Incluso algunos de ustedes también podrían descargar esta nueva versión del navegador. Incluye ya un asistente ChatGPT para ayudar en las búsquedas. Y en segundo lugar, también presentaba un proyecto de integración de ChatGPT en Office, por ejemplo, para que nos pueda ayudar en la redacción de documentos, resumiendo textos, haciendo traducciones, buscando los contenidos en PDF. Por tanto, este momento a mí me parece un momento muy relevante y haciendo una retrospectiva vital, yo lo comparo cuando me conecté por primera vez a lo que entonces era la incipiente Internet del año 1992. Fíjense lo que ha cambiado Internet desde entonces. Yo creo que estamos en ese momento histórico, se puede dar un vuelco muy relevante en la búsqueda de información y sin duda vamos a ver en los próximos años, en este sentido, cambios muy relevantes en todo tipo de software y por supuesto también en los proveedores de información jurídica que tendréis que incorporar estas herramientas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a dar paso a las preguntas que haya de la audiencia o de los que estáis conectados vía streaming por la plataforma Zoom. Entonces, tenemos preguntas aquí en la sala. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Víctor Bonilla.
Soy consultor en datos abiertos y gobierno abierto de la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos. En principio, mi enhorabuena a María, Yolanda, Moisés, Ignacio por sus brillantes reflexiones que han mostrado en relación a la innovación y las tendencias en el ámbito legal. Y evidentemente también a los organizadores representados por Cristina y Cristina. Yo tengo dos inquietudes que se los planteo a la mesa. En principio, he seguido con mucha atención las participaciones. Yolanda nos ha comentado sobre la importancia de la oportunidad, la diferencia de lenguaje que existe entre los abogados y los programadores o informáticos o ingenieros. María sobre la importancia del cambio, la urgencia de cambiar. Ignacio sobre la brecha digital, sobre que el énfasis en que la tecnología no es un fin o no es un medio, sino un fin. Y Moisés sobre el metaverso y ChatGPT. La primera inquietud que me surge es en relación a un evento que yo participé también en octubre del año pasado, donde lo que me quedó era la reflexión si es que la administración necesitaba más programadores, más ingenieros y menos abogados. Y si es que los abogados necesitaban aprender a programar. Ahora bien, eso de que los abogados necesitan aprender a programar parte de la premisa en que ya pues, los abogados existen. Y yo me voy un poco más atrás. ¿Qué pasa con la generación de abogados que se está formando? ¿Qué pasa con la generación de abogados que se va a formar? ¿Necesitarán tener nuevas competencias, nuevas habilidades? Esa es la primera inquietud que quisiera que me aborden desde el ámbito académico. Seguramente las universidades, si están haciendo o no están haciendo algo, y nos vamos un poco más atrás, porque entiendo que todos los abogados habrán hecho el mismo bachillerato. Quizás, no lo sabemos. Y también qué cambios podrían haber más adelante si ustedes estuvieran frente a los responsables políticos de estos cambios, ¿qué les sugerirían? La otra inquietud que me surge es en relación, seguramente más de uno en esta sala conoce o ha escuchado hablar de Jaime Gómez Obregón, un ciudadano en Cantabria. Jaime Gómez Obregón ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Cantabria por una plataforma de contratos públicos. Seguramente lo han escuchado, o los que no lo saben, es que él ha criticado que el portal de compras públicas, que debería mostrar información de datos abiertos, de compras públicas, pues no eran tan datos abiertos, porque los datos pues, se podían bajar en ese momento de 5 en 5, había que poner un código CAPTCHA, y en realidad pues no eran datos abiertos tal cual. Y lo que él hizo era utilizar un boot para descargar todos los datos y publicar con su propio peculio un portal alternativo de datos abiertos. Pues eso significa poner contra las cuerdas a la administración pública. Y no solamente hizo lo mismo con Cantabria, sino también con el tema del metaverso, con el gobierno de Navarra. Fue muy crítico ante la aparición de un portal, a la inauguración de un portal de metaverso en el gobierno de Navarra. Y ahí voy a lo que dice Ignacio, es que probablemente esos señores o los responsables políticos de la inauguración de ese portal en el gobierno de Navarra hicieron énfasis en la tecnología y no en el fin. Quizás por ahí. Entonces, esa inquietud que también me gustaría, si pueden comentarla, si ustedes fueran, en todo caso, los consultores, los asesores de las administraciones públicas, ¿qué recomendarían para evitar de que ciudadanos como Jaime Gómez Obregón, que con muy buena intención ponen en relieve estas falencias, para evitar de que pues, los ciudadanos hagan esas críticas? Muchas gracias. Muchas gracias, y me parece que tienes has hecho una reflexión muy acertada por el tema de la formación y me asombra realmente que haya gente que se plantee que sobran abogados y que hay que, yo creo que, y por mi experiencia, lo enriquecedor es colaborar los tecnólogos con los abogados. Nosotros efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo en comprender la tecnología, en comprender, hablar o comprender el lenguaje de los tecnólogos, y ellos también con nosotros. Yo en iniciativas que he participado con ingenieros de datos y con científicos de datos nos hemos entendido muy bien, y es que no podía ir una cosa sin la otra. Imaginaos además ahora cuando estamos hablando que es fundamental, cuando tenemos que tener en cuenta la ética, cuando estamos hablando de los algoritmos, los valores. No nos podemos cargar por utilizar la tecnología ahora con la carrera que están teniendo Google y Meta para otro chat GPT, porque ya lo han sacado.
que se puedan llevar por encima muchos derechos o valores con los que llevamos luchando y están ya consolidados. Y ahí la posición del abogado, ese espíritu crítico, es fundamental. Trabajar con el programador, con el desarrollador y que tengan en cuenta determinadas cuestiones cuando se entrena un algoritmo. El algoritmo no va a tener sesgos, tiene sesgos pues los datos y la persona. Entonces me parece fundamental y crítico que en todos estos procesos trabajen los abogados con los tecnólogos, y es verdad que los abogados, y falta mucha formación en las universidades de tecnología, tenemos que irnos a dobles grados distintos, a complementar la formación tradicional jurídica y eso es lo que tenemos que ir, pero vamos, desde luego mi opinión, digo, no sobran abogados, sobrarán los abogados que trabajen como robots, eso sí. Entonces dices, pues va a venir un robot y va a hacer lo mismo que haces tú, eso sí, pero yo creo que cada vez son los menos. Yo quería Sí. comentar también una cosilla, ¿vale? Porque yo trabajo con abogados y con tecnólogos. Mi responsabilidad es transformar el área legal, ¿no? Entonces, yo no creo que los abogados vayan a tener que aprender a programar, sinceramente, pero sí que creo que tienen que tener un lenguaje común con el tecnólogo, porque si no, no se entienden. Y ese lenguaje lo adquieres pues aprendiendo. O sea, yo creo que el tema es que el abogado hasta ahora, con ese conocimiento técnico jurídico que disponía, pues era suficiente, ¿vale? Yo creo que tenemos que cambiar el rol del abogado por lo menos in-house. Ya no tenemos que ser solamente asesores jurídicos, sino que tenemos que ser aliados del negocio. Tenemos que participar en las decisiones estratégicas. Tenemos que aportar valor al negocio con soluciones innovadoras, y para eso tenemos que entender lo que está ocurriendo. Tenemos que saber qué es el metaverso, qué es el chat GPT, qué oportunidades nos brinda y cómo podemos mejorar. O sea, yo creo que eso es fundamental. Yo no sé si eso se adquiere en la universidad, también te soy sincera, o se adquiere con inquietud para aprender, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos formaciones no solamente en herramientas, sino hacemos ciclos de sesiones mensuales para abrir la mente, para saber qué está ocurriendo por ahí, para saber qué es el blockchain, para ver qué oportunidades tenemos. Y yo creo que ese es el camino, ¿vale? Y luego, por otro lado, el abogado pues, ha pasado de tener, por lo menos en nuestro caso, un papel reactivo a un papel mucho más proactivo. El abogado deja de ser el puro asesor jurídico y forma parte ahora de los proyectos de transformación. El abogado ha pasado a ser el product owner de un proyecto o de un proceso. Entonces, claro, yo entiendo la dificultad, pero bueno, todo se aprende y todos estamos aquí aprendiendo. Yo en la universidad no aprendí nada de lo que estoy hablando hoy, lo he aprendido con la experiencia, ¿no? Y por eso digo, ahora el abogado tiene que tener una serie de skills y unos perfiles mucho más de gestión de proyectos, de dirección de proyectos, tiene que entender la tecnología, tiene que saber cómo definir unos requerimientos a una determinada tecnología, cómo hacer pruebas, cómo planificar, y eso es algo que sí que es verdad que yo creo que lo tienen que adquirir para poder seguir evolucionando y transformando la función y el negocio. Gracias. Yo creo que Ignacio quería también responder. Bueno, simplemente totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, y efectivamente lo que se trata es de que en este caso los registradores tengan el interés por las nuevas tecnologías y por toda la evolución en esta materia, y luego, lógicamente, tiene que haber grupos de trabajo que con los técnicos les sepan trasladar las necesidades jurídicas al desarrollo tecnológico. Y respecto a la segunda cuestión que has planteado, Jaime, creo, si no me corrige Moisés, que la crítica principal a ese metaverso de Navarra es que era un entorno virtual como muy... No era propiamente un metaverso, o sea, era un entorno en el que podías, de publicidad, que podías acceder a determinadas informaciones relativas al gobierno, a Navarra, pero como tal no era un metaverso. No sé, Moisés, si tú conoces esto. Pero vamos, creo que fue por eso. Bueno, agradecer a don Víctor sus interesantes reflexiones, y yo comparto con él el diagnóstico que en España hemos sufrido tradicionalmente un déficit en formación digital en las universidades. Por eso, en el año 2018, el legislador, en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, introdujo la formación en competencias digitales
en todos los niveles digitales, en todos los niveles educativos, desde la escuela hasta los programas de posgrado. Y en eso estamos, porque conforme la tecnología avanza, conforme hemos pasado de la pandemia, cada vez se está produciendo una hibridación, una convergencia entre el mundo online y el mundo offline. Y por tanto, no va a ser posible desechar lo digital. Lo digital es un componente más de todas las relaciones jurídicas y los abogados tenemos que lidiar con este tipo de situaciones. También en la administración pública española tenemos retos que resolver. Se está trabajando mucho en la administración digital. En las últimas novedades normativas, desde el reglamento de funcionamiento del servicio público por medios electrónicos o el proyecto de ley de medidas de eficiencia digital del servicio público de justicia, pretenden situarnos a la vanguardia. Y también es verdad que necesitamos gente en la administración, perfiles TIC, perfiles tecnológicos, y por tanto aquellos hackers que quieran participar en la administración, pues les invitamos a que se presenten a las pruebas y deseosos de contar con su talento, pues efectivamente la administración tiene que contar con perfiles técnicos. Muchas gracias. A ver, tenemos varias preguntas de los asistentes vía streaming. Hay una pregunta para Ignacio, ¿vale? ¿Qué ventajas tendrá para los ciudadanos si prospera el proyecto, la futura ley de digitalización de actuaciones notariales y registrales? Bueno, pendiente todavía de publicarse, terminó ayer el plazo para la presentación de enmiendas, pues básicamente tendrá ventajas respecto al funcionamiento totalmente electrónico de los registros. Es lo que decía antes, nosotros ya llevamos funcionando electrónicamente como tal muchos años, entonces simplemente se trata de una mejora de todos los procedimientos a nivel interno, que eso lógicamente beneficia a los ciudadanos, al servicio de los ciudadanos. Pero bueno, hasta que no se apruebe y publique la ley, pues no. Moisés, una pregunta como suponíamos del metaverso, ¿vale? Nos preguntan si con todo el tema del avatar, ¿se nos podría obligar a que el avatar se comporte como nosotros lo haríamos en el mundo real? Si no fuera así, ¿cómo se podría defender el derecho al honor, intimidad e imagen del avatar? Bueno, a diferencia de los comportamientos criminales del mundo físico, fruto del libre albedrío de los seres humanos, en el metaverso, los metaversos, lo que es posible lo permite el diseñador. Por tanto, el programador, el equipo de programadores, el equipo técnico, a la hora de programar los avatares, de programar las funcionalidades, determina las acciones de lo que se puede y lo que no se puede hacer. De tal manera que en el metaverso esa capa tecnológica va a hacer, pues, por ejemplo, que no se pueda producir una violación. Ese tipo de conductas desde el punto de vista de software se pueden programar y se pueden controlar. Surgirán otras, pero en ese sentido no hay que tener presente que los metaversos son plataformas cerradas y que sus dueños, sus diseñadores y el modelo de negocio va a determinar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por tanto, aquí va a haber diferencias sustanciales con lo que sucede en el mundo físico. Bueno, vía streaming no tenemos ninguna pregunta. Una última pregunta para los asistentes presenciales, por favor, el micrófono. Aquí. Bien, volviendo a la formación y concretamente a cómo formamos, yo creo que hay que diferenciar mucho entre lo que es la formación en tecnología, en herramientas, es decir, que los alumnos utilicen y se acostumbren, que creo que tendría que ser generalizada en todas las profesiones, y lo que es el entorno digital, es del derecho digital, y parece que en los planes de estudio seguimos sin integrar. Creo que la prueba digital debería estudiarse en el derecho procesal y no hacer una asignatura aparte, o la administración electrónica. Yo creo que llevamos en los últimos planes de estudio que se han hecho compartimentos y el alumno cree que es algo distinto, y creo que en ese sentido tiene que hacerse un esfuerzo en la modificación de los planes de estudio y en un primero, no dejarlo para un cuarto curso cuando ya están en la abogacía, utilizar la asignatura de un legal test donde las herramientas les acompañen. No puede ser que llegue un alumno a cuarto curso y no sepa qué es una base de datos o no sepa qué es una herramienta de compliance o que esto está sucediendo, por mucho que nos empeñemos y muchas normas que hay. Y esto tiene que haber un esfuerzo de los alumnos y un esfuerzo del profesorado, que también siempre nos olvidamos de los profesores y también tienen que trabajar mucho en ello. Y luego hacer como una realidad, la realidad
digital va a acompañar, es la cara de la moneda, ¿no? Y en todas las asignaturas deberían integrarse ya como parte del temario toda la parte de digital, sin hacer compartimentos o la típica asignatura optativa de derecho digital o de legal tech, que al final lo que hace es despistar, y las herramientas propias meterlas en una asignatura tecnológica de primero, como los que van a estudiar economía, como los que van, y entonces verdaderamente en ese caso sí que nuestros alumnos serán tecnológicos y no será todo programático, porque yo me ha ocurrido de encontrarme con alumnos que estaban estudiando la especialidad de Derecho Digital y me decían que ellos eran de papel y lápiz y no habían visto ni la base de datos ni lo que les ha aportado. Entonces creo que en eso tenemos que cambiar muy bien el concepto y diferenciar mucho, y no esa mezcla que tenemos. Y desde luego es básico que un alumno sepa tecnología, pero que ya llega a la universidad sabiéndola. Y al mismo tiempo también tendremos que tener unos sistemas tenemos un enorme problema con los plagios y con las copias, etcétera. Entonces, al mismo tiempo que patrocinamos la utilización de la tecnología, tener los instrumentos para la gente que mal utiliza la tecnología, pues castigarla, en el sentido de que no sales fuera, ¿no? Porque es verdad que en países anglosajones como Estados Unidos una falta de este tipo significa adiós. Aquí, bueno, no lo vuelvas a hacer, pórtate bien. Entonces, eso hace que no tengamos una cultura como debiéramos de tener, de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Y es verdad que al hacer tesis doctorales, trabajos fin de grado, etcétera, uno va leyendo y dice, esto me sonaba, ¿de dónde me sonaba? Y es un corta y pega y colorea, ¿no? Entonces, en eso tenemos que hacer todos, yo creo, un gran esfuerzo, y estamos esperando el metaverso, que yo creo que le queda mucho tiempo. Y claro, esto de que te digan vas a conocer la historia o vas a conocer lo que Pietro Castro opinaba porque te lo va a contar él mismo, pues yo creo que pues no, algún esfuerzo tendrá que hacer también el alumno, ¿no? Porque es evidente que muchas veces se equivoca el metaverso con que me lo van a cantar en plan película y no voy a hacer nada. Y yo creo que eso es confundir muchísimo y no debería de caminarse en esa dirección. No sé si Moisés y vosotros estáis un poco de acuerdo con el tema. Bueno, totalmente de acuerdo, y en eso estamos. Uno de los hándicaps que tienen mis colegas profesores en grado es que Bolonia redujo los 5 años de licenciatura a 4 años. Entonces esto es un drama, no solo en estas cuestiones, sino también, por ejemplo, en el derecho público. El derecho administrativo especial no se enseña, es un serio problema. En eso estamos trabajando. Además, los profesores de universidad tenemos libertad de cátedra y la programación docente no está tan tasada, y por tanto mis compañeros están siempre esforzándose en introducir estos temas. Cuando se explica la prueba, pues también hay que ocuparse de la prueba digital. Y ese es el reto que tenemos, y también como consecuencia de esa reducción del tiempo de grado, lógicamente en los programas de máster han surgido estas cuestiones y requiere también especializarse. Es un reto que estamos trabajando, y afortunadamente también en los últimos 4 o 5 años el panorama ha cambiado mucho en la Universidad Española. Eso también hay que decirlo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya hemos superado el tiempo, el tiempo que habíamos, y yo creo que ha sido muy interesante. Os doy muchísimas gracias, la verdad, por vuestras aportaciones, vuestras experiencias que habéis compartido, María, Yolanda, Moisés, Ignacio y a Cristina. Y bueno, pues clausuramos este acto, Moisés. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir mesa con los ponentes. Querida Yolanda, qué ilusión, una alumna destacada, compartir con ella estos momentos. Aquellos que nos acompañáis, después la editorial os va a facilitar un código de descarga para el informe Innovación y Tendencias 2023, y los que nos seguís online también se os va a hacer entrega del código. Hemos hablado mucho de los retos a los que nos debemos enfrentar los abogados, especialmente los despachos, abogados y asesorías jurídicas, y también de la importancia de las personas. Yo me gustaría concluir con una cita del maestro Calamandrei, que decía que los abogados somos los mayores colaboradores del juez por nuestra labor profiláctica y preventiva de conflictos. Pues gracias a nuestro trabajo evitamos la hospitalización clínica del conflicto. Poniendo el valor de las personas, también estoy profundamente convencido de que las herramientas LegalTech son imprescindibles para ser un jurista exitoso del siglo XXI.
Creo que Joshua Borders, el fundador de Do Not Pay, y que lanzaba el órdago fallido, a ver qué abogado se atrevía a defender un pleito en el Tribunal Supremo de Estados Unidos con una inteligencia artificial, cosa que es ilegal. No es verdad que los abogados vayamos a ser reemplazados por robots o por inteligencia artificial. Sí creo, como dice Marcus Hartung, uno de los mayores expertos mundiales en Legal Tech, que aquellos juristas que no utilicen herramientas Legal Tech sí que van a ser reemplazados por aquellos que las utilizamos. Muchas gracias por su asistencia y a aquellos presentes ahora les invitamos al Vino Español, donde vamos a poder seguir debatiendo sobre estas cuestiones. Muchas gracias por su asistencia y enhorabuena a los ponentes. Queda levantado el acta.